Bueno, mi gente, los invito al canal de YouTube de Marcos, de parte de Freddy García. Cambios y modificaciones están a la orden del día. El ADN deportivo está compuesto de ello. Por eso, durante 30 minutos, Marcos Grunfeld y Guillermo Liñares analizan los imponderables de última hora. Quédate con nosotros en Dúo Deportivo, que comienza a continuación. Venezuela tiene en los próximos 7 años a un jugador que seguro va a estar en el Salón de la Fama. Acaba de llegar a 3.000 imparables. Es el único pelotero de la historia con una triple corona, los 3.000 hits, los 500 honrones y también una cantidad impresionante de logros, más de 300 de promedio. Y podemos hablar largamente de Miguel Cabrera y hemos hablado mucho de Miguel Cabrera en los últimos días por el hit 3000, pero ¿quién puede tener ese estatus de inmortal aparte de Miguel Cabrera? ¿Quién más puede ostentar ese cargo y llegar al Salón de la Fama en la próxima década, aparte del aragüeño? Uno de ellos, y quien es quizás mi favorito, es Félix Hernández. También está obviamente el caso de Omar Vizquel, que ya en un momento dado superó el 50% de los votos y parecía encaminado a ir al Salón de la Fama. Vamos a ver qué ocurre en los próximos años con su caso. Y también pues podemos mencionar a José Altuve, habrá quien pregunte por Francisco Rodríguez, habrá quien hable de otros casos, pero hoy vamos a enfocarnos de Félix Hernández y me he reunido hoy con Fran Monroy y con Eduardo Villasís, ex Grande Liga de los Reales de Kansas City, y vamos a debatir este tema porque también conversamos con el periodista Larry Stone, quien es columnista del Seattle Times y quien siguió toda la carrera de Félix Hernández en los Marineros de Seattle. Fran, Eduardo, bienvenidos. Gracias por compartir este espacio conmigo para debatir este tema. Ya hemos tocado puntos fuera de cámara sobre cada uno. Cada uno tendrá su percepción y bueno, yo traigo a la mesa la pregunta. ¿Es Félix Hernández un miembro del Salón de la Fama? Bueno, muchísimas gracias otra vez por esta reunión, esta conversa de béisbol. Mira, definitivamente Félix Hernández ya es un Hall de la Fama de los Marineros de Seattle, es un Hall de la Fama en el béisbol venezolano y es un Hall de la Fama en el béisbol latinoamericano. Definitivamente sobrepasó muchas estadísticas, el cual pues le dan esa gran exaltación al Salón de la Fama. Sin embargo, en lo que es el Salón de la Fama y gran competido Salón de la Fama de los Estados Unidos, de la Major League Baseball, yo pienso que hay algunas estadísticas que debieron ser un poquito más altas, algunos par de años más que quizás faltaron para completar algunas cosas que le iban a dar el pase más directo a lo que eran de la Fama. Yo meto mi cuchara, Eduardo. Yo soy de los que cree igual que tú, que incluso ya podemos ponerle un altar a Félix en su natal Valencia, en el Sanville, en el Museo del Béisbol de Venezuela. Pero y en Seattle también, porque en Seattle tiene la mayor parte de los numeritos topes entre los pitchers de esa franquicia. Bueno, rozando a Randy Johnson y rozando también a Freddy García. Por cierto, los tres en algún momento de su carrera vistieron el número 34 de los Marineros de Seattle. Aunque ustedes no lo crean, Randy Johnson usó una temporada el número 34. Pero y Freddy usó 34 toda la vida. Félix subió con el 59 y después se mudó al 34 desde 2006 hasta que terminara su carrera en 2019. Pero yo creo que, al igual que tú, que se quedó corto. Nadie puede negar que Félix Hernández es el mejor pitcher venezolano, al menos el mejor pitcher derecho que haya lanzado en Venezuela o que haya nacido en Venezuela. Quizás el mejor pitcher derecho que haya lanzado en los Navegantes del Magallanes. No el mejor pitcher que haya lanzado en la historia del Magallanes, porque creo que Santana lanzó mucho más que él y significó más para el equipo de su natal Valencia que lo que hizo Félix.
Pero sí, a mi juicio se queda corto y no sabemos qué pasó en ese 2020 con los Bravos de Atlanta, porque si se hubiese quedado con los Bravos de Atlanta, también hubiese podido estar por primera vez en su carrera en postemporada. Recuerden que Félix nunca lanzó, pero ni siquiera en un juego de comodín. No lanzó nunca en postemporada con el equipo de Seattle. ¿Qué opinas tú, Marco? Hay cosas que yo siento que estamos castigando a Félix Hernández por cosas que quizás no estaban dentro de su control. Hace unos días estaba analizando el caso y de ahí, a partir de ahí surgió la idea de hacer este debate con ustedes y ya vamos a presentar la entrevista con Larry Stone, pero yo siento que a veces estamos castigando a Félix Hernández por cosas que no manejaba él. Por ejemplo, mucha gente, todos creemos, incluyéndome, que su carrera se vino abajo a muy corta edad, porque su último juego lo lanzó cuando tenía 33 años. Era todavía joven como para poder lanzar 2 o 3 temporadas más. Tenemos el caso de Max Scherzer, que está lanzando a los 37 años. Verlander tiene 39, si no me equivoco, ya va rumbo a los 40. Y bueno, han tenido una carrera más longeva en cuanto a llevar su trayectoria hasta esa edad, ¿no? Félix Hernández ya a los 36 tiene 3 años que no tira un juego en las grandes ligas. Pero creo que también lo estamos castigando porque haciendo la comparación con Verlander y con Scherzer, que van a terminar en el Salón de la Fama seguro, ya es solo cosa de que se retiren y pasen los 5 años para que sean elegibles. Scherzer, a la edad que tenía Félix Hernández al momento de lanzar su último juego, tenía 2.100 innings lanzados. Verlander tenía 2.300 episodios recorridos. Félix Hernández se retira con más de 2.700 episodios sobre su brazo. Quizás lo que Scherzer y Verlander han hecho después de los 30 años, Félix lo hizo cuando tenía más joven. Tuvo una carrera súper dominante, llegó a ser por lo menos uno de los 2 mejores pitchers de la liga americana, sino de las grandes ligas. Compitió mucho en ese nivel con Clayton Kershaw, quien también va a ir al Salón de la Fama. Y por ejemplo, vemos que Scherzer tiene 37 años, un año más que Félix Hernández en la actualidad, y no ha llegado a los 2.700 innings que tiene Hernández. Entonces, al final, Hernández obtiene el declive que logra al final de sus últimos años porque comenzó su carrera muy pronto, a los 19, cuando Scherzer y Verlander todavía no pensaban en llegar a las grandes ligas. Scherzer, si no me equivoco, llegó a los 23 años a las grandes ligas y Verlander a los 22. Entonces quizás estamos castigando y quizás la prensa vaya a castigar a Félix Hernández por el hecho, simplemente hecho de haber tenido una carrera muy precoz, haber llegado a los 19 años. Y oye, creo que es injusto exigirle a un pelotero que llegó a los 19 años, que a los 24 ya estaba lanzando casi 250 episodios en las grandes ligas, pedirle a los 34, 35, 36 años que siga lanzando al nivel que conocíamos de él. Agotaron el brazo a muy temprana edad. Hay gente que razona sobre otros temas extraterrenos, pero creo que también el hecho de haber agotado mucho su brazo a los 22, 23, 24, 25 años, influyó mucho en esto. En Twitter hablábamos con Russell Vázquez, coach de banca de los Pericos de Puebla, y que será coach de banca de los Cañeros de los Mochis, ¿no? Sí. Y ex coach de banca de Magallanes y manager de Tiburones de La Guaira. Y nos ponía un punto importante. Félix además tuvo un desgaste mental adicional porque muchos de esos juegos los lanzó 1-0, 2-1, o muchas veces el bullpen le volteó los juegos, muchas veces el equipo no bateaba cuando él estaba en la lomita, y eso también es destacable. Tenemos un pitcher que desafortunadamente lanzó muchas veces bajo una presión inmensa y que uno se pregunta en un equipo, por ejemplo, como los Yankees de Nueva York, que hubiese sido de la vida de Félix Hernández o incluso del propio Johan Santana. Hubiesen pasado las 200 victorias. Eso también sería interesante de ver, ¿no, Marco? Claro, pero al final también eso fue su decisión, porque él pudo declararse agente libre y prefirió en 2013
2013 o 2012, si no me equivoco, firmar la extensión de contrato con los Marineros de Seattle y quedarse allí. Pero lo cierto es que lo que dices es muy real. Félix Hernández tiene 136 derrotas en su currículum debido a que estaba en un equipo perdedor, un equipo que no competía, que tiene 21 años a esta altura sin ir a postemporada. Finalmente ya parecen construir un núcleo que puede competir, que puede aspirar a la Serie Mundial, y lastimosamente Félix Hernández no puede vivir eso, pero al final, como te digo, estamos castigando a Félix por cosas que están fuera de su control. Scherzer y Verlander han podido tener éxito en postemporada porque han estado en equipos ganadores. Pero Félix, eso no, al final no es culpa de Félix. Yo no tengo la menor duda de que Félix Hernández tenía la suficiente calidad para lanzar al mejor nivel en postemporada y ayudar a Seattle a ganar un título. Sí, sí, pero un solo palo no hace montaña, pues. Sin duda. ¿Qué dices tú, Eduardo? Concuerdo con las opiniones de ustedes, son excelentes puntos. Pienso que lo que está refiriéndose Fran, mira, las lesiones definitivamente son las que condenan las carreras de los peloteros o muchos atletas, cualquier deporte. Y desafortunadamente las lesiones que sufrió Félix fueron un momento bastante clave, bastante importante, porque se encontraba en un punto de su carrera donde estaba consiguiendo cifras, números importantes, como lo que mencionaste sobre los ponches. Y yo creo que uno de los factores que pesan bastante para una elección de Hall de la Fama son los juegos ganados. Y al no llegar a los 200 ganados, quizás pierde bastante oportunidad de que más, no de una nominación, no comparándolo como que él no se lo merece, sino que es un número que pesa bastante para una elección de Hall de la Fama y que muchos lanzadores tienen. Entonces, en esa parte, como tú bien mencionabas, perdió juegos 2-1, perdió juegos 1-0, simplemente son parte de que jugó con equipos que no competían, equipos que estaban en la tabla, quizás no figuraban. Y eso también lo afectó. Por el contrario, como dice Fran, si tú hubiese puesto a Félix Hernández con un equipo como Bayán, en un equipo como Boston, quizás hubiese sido su carrera pues más perfilada a lo que es de la Fama. Pero definitivamente los factores, como tú dices, no quisiera llamarlo como castigo, sino simplemente que vemos que no alcanzó algunos picos que dan un poco más de peso. Por ejemplo, voy a leer un artículo por ahí también que tuvo más de 10 temporadas con más de 30 aperturas en la temporada, más de 195 en lanzado, incluso tirando más de 95 millas, al menos 95 millas, y incluso pitchers como Clover, como Verlander, como Scherzer, como Kershaw, todavía no han hecho eso. Incluso mencionan a nombres como Randy Johnson, Pedro Martínez, no tienen esta cantidad de entrada y apertura como lo tiene Félix Hernández. Pero hay una realidad, esa realidad se puede llamar castigo, que quizá en la segunda parte de su carrera fue donde vino abajo, le faltó el extra de dominio para poder alcanzar esos Cy Young que le daron, y simplemente no le dieron más prestigio a su hermosa carrera, a su carrera quizás que le iba a permitir entrar ahí. Eduardo, ¿y tú cómo ves, o sea, cómo evalúas a Félix o al Félix de los 24, de los 23 años de edad como pitcher? ¿Cómo era ese Félix Hernández técnicamente hablando? Bueno, tenía un repertorio bastante dominante, era un pitcher bastante, le gustaba pichar, dependía mucho de su recta, pero también tenía un slider mortal. Definitivamente tenía lanzamientos eléctricos, como decimos nosotros, que simplemente son invisibles, son imbateables, pero
pitchers de las grandes ligas por varios años y definitivamente tiene el mérito necesario para estar en el Hall de la Fama. A lo que estamos refiriéndonos es que no terminó de completar algunos números importantes y su salud quizá no fue su mejor aliado en ese momento que necesitaba o que necesita, porque no vamos a decir que no va a entrar, sino que estamos hablando quizá de que por esas razones quizá no le sea posible entregar. Defendiendo el caso de Félix Hernández, hay dos estadísticas que yo quisiera hacer mención. La primera, a la edad de los 33 años, es el séptimo lanzador que consigue 2.500 ponches y 2.700 innings lanzados. En esa lista estaba con Nolan Ryan, Walter Johnson, Tom Seaver, Bert Levin, Roger Clemens y Mickey Lolich, de los cuales solamente Mickey Lolich podría decirse que no es el único miembro como tal del Salón de la Fama, y Roger Clemens, que bueno, que no está en el Salón de la Fama por las polémicas, pues, por lo que ocurrió con los esteroides y todo eso. Pero el resto todos están en el Salón de la Fama. Y la otra estadística es que a los 24 años Félix Hernández estaba lanzando 249 innings y es el único pitcher desde 1988 que tiene esa cantidad de innings lanzados en su carrera a tan corta edad. Eso demuestra lo que fue Félix Hernández como fenómeno a una corta edad, donde se supone que todavía hay peloteros que están dando sus primeros pasos, y ya Félix era una estrella a esa edad. Y unos años después estaba consiguiendo ya su primer sayón. Y otra cosa interesante, y por lo que me parece también interesante, valga la redundancia, comentar todo esto, Félix Hernández ha sido un jugador que ha desafiado a la tradición en las grandes ligas. En 2010, el Cy Young con pocos juegos ganados, desafiando precisamente la lógica, y hubo una pelea inmensa por darle el Cy Young a Félix Hernández ese año, desafiando la lógica que había ocurrido durante toda la historia del béisbol, de que el que ganaba 20 juegos era prácticamente un hecho que ganaba el Cy Young, y él desafió esa lógica. Y ahora Bueno, entonces... Mira, yo creo que fue una justicia. Sí, claro. De la injusticia que le hicieron a Santana, porque a Santana le ganó un Cy Young Bartolo Colón con mayor efectividad y con mayores cosas, con unos números periféricos muy por debajo de los del Gocho Santana. Esta vez fue la primera vez que los sabermétricos le ganaban una a los tradicionales, por decirlo de alguna manera, a los puristas, por decirlo de alguna manera, en la historia del béisbol. Entonces, eso cambió, y hay que decirlo, eso cambió, eso dio un giro de 180 grados al análisis del béisbol, porque hasta ese momento el valor de las victorias para los analistas era enorme, hasta ese momento. Comenzó con Tim Lincecum, que creo que ganó 15 juegos cuando ganó uno de sus Cy Young, y después, bueno, se lo dieron a Félix con 13 o 12 victorias. Pero fue Félix Hernández el que le dio un giro a eso, y ya hoy por hoy en el análisis no se menciona tanto las victorias para los lanzadores. Se entendió que la victoria era algo en conjunto. Sí, definitivamente ese es el tipo de pitcher, lo tanto que impactó el juego Félix Hernández, que a pesar de esas estadísticas en contra con respecto a los juegos ganados, llamó tanto la atención que tuvieron que abrir los ojos hacia otro lado y ver otro tipo de estadística, reinventar un poco lo que es una escogencia en un Cy Young, pero por su calidad. Y ese fue el tipo de pitcher que fue escapándonos un poco de que haya alcanzado unas cosas y otras no. Creo que eso de verdad como que le da más oportunidad en el futuro a muchas otras personas que ganan prácticamente lo. De hecho, incluso es paradójico, porque en la temporada anterior a la de ganar el Cy Young ganó 19 juegos, perdió 5 y quedó en el segundo lugar el Cy Young, que lo ganó al final Zach Greinke, y después vuelve a quedar en el segundo lugar en 2014. Tiene una hoja de vida bastante interesante Félix Hernández, tuvo 8 temporadas seguidas de 200 innings y 6 temporadas seguidas de 200 ponches. Por mucho tiempo fue dominante en las grandes ligas y fue uno de los mejores lanzadores, y lo que yo sí destaco es que lo hizo a temprana edad,
cuando todavía quizás no tenía la veteranía que hoy tienen Max Scherzer y Justin Verlander. Agregándole un poco lo que tú hablas, disculpa, Frank, son los juegos de estrella, la efectividad que dejó, ganó un título como un par de veces, creo yo, tres o dos veces que creo que ganó un título de efectividad. Y eso le pone un poquito más de peso a toda esa mención. Sin embargo, cuando tú estás compitiendo para el Salón de la Fama, se toma mucho en cuenta lo que es haber tirado una serie mundial, lo que es haber ganado una serie mundial. Ahí donde también pesa un poco más, le da ese extra a lo que es un chance en los votos para este tipo de escogencia. Ajá, pero fue una cosa que estaba mirando acá, por eso me estaban viendo ver hacia la pantalla del computador. Fíjate, en el Baseball Reference, cuando hacen los scores de similitudes con otros pitchers, dicen que los 10 pitchers más cercanos a Félix Hernández son Bob Forge, que fue un lanzador, un as con Cardenales de San Luis, pero que no llegó a tener una carrera tan prolongada. Bert Hutton, que también arrancó muy bien, pero se lesionó prontamente. Frank Viola, que bueno, imagínate tú, pero que tampoco tuvo una carrera de Salón de la Fama. Rick Rhoden, Kevin Millwood, Dave Steve, Jack Peavy, John Lackey, Kevin Appier y Cole Hamels. Si vemos, salvo los que están activos de esa lista, casi todos son peloteros que fueron pitchers de élite en un momento dado, pero que no fueron pitchers de élite demasiado tiempo. El caso de David Steve comandó la rotación de los Azulejos de Toronto a principios de los 80, pero era un equipo perdedor totalmente. Y con respecto a los más similares por edad, sí tenemos una cosa interesante. A los 20 años, la línea de Félix Hernández, el pitcher más similar a esa edad era Catfish Hunter, que está en el Salón de la Fama. A los 21, Jack Taylor, que desconozco quién es, admito. A los 22, Bullet Joe Bush, que tampoco sé quién es. A los 23, Dennis McLean, el último que ganó 30 juegos. A los 24 y los 25, su similitud era Dennis Eckersley, nada menos. A los 26 y 27, Larry Dierker. A los 28, escuchen esta perlita, Greg Maddux. A los 29 y 30, Don Sutton, otro miembro del Salón de la Fama. Mike Lolich a los 31, John Smoltz a los 32 y a los 33, Frank Viola. Si vemos que tuvo temporadas por edad similares a las de peloteros del Salón de la Fama, uno dice, caray, entonces, ¿qué faltaría con Félix? Bueno, vamos otra vez a Baseball Reference y nos vemos que se quedó corto en muchas cosas. Por ejemplo, en lo que llaman ellos el índice de tinta negra, que son haber comandado departamentos, obtuvo 28 puntos. El averaje para un Salón de la Fama son 40 puntos, quedó corto. En el renglón, lo que llaman ellos tinta gris, que es haber estado en el top 10 en algunas categorías, Félix hizo 138 puntos y el averaje de un Salón de la Fama son 185. En el monitor de Hall de la Fama quedó a un tercio de entrar porque dice que tuvo un porcentaje o un puntaje de 67 y que la media del Hall de la Fama son 100 puntos de estos. Y en el Hall de la Fama, en los estándares del Hall de la Fama, también se queda corto por más o menos un tercio, con 31 puntos sobre el 50 puntos, que es el porcentaje o es el promedio de los pitchers que están en el Salón de la Fama. Aquí vemos que en numeritos de Baseball Reference, el señor se quedó corto, lo que habíamos dicho al principio, ¿no? Definitivamente miramos la carrera de Félix Hernández, un ejemplo, simplemente que, bueno, hay cosas que son necesarias para entrar en el Salón de la Fama tan competido y sus adversarios quizá han logrado algunas cosas más porque jugaron con equipos que eran más competitivos, picharon en series mundiales, este tipo de
experiencia después de la temporada, y lo cual hace que se opaque un poco. Yo creo que el tema definitivo para mí, porque definitivamente el talento lo llevaba a ser un seguro Salón de la Fama, o lo lleva todavía, porque si regresa este año o el año que viene, quizás puede seguir aumentando una cifra. Pero yo creo que el tema de las lesiones fue un punto en su carrera en el momento que le sucedió, pues fue víctima de su lesión. Pues no siguió gustando. Tratando de comparar con otros lanzadores que tengan por lo menos esa cantidad, 2.500 ponches, 2.700 innings lanzados y más de 150 victorias. Y por ejemplo, o sea, de los nombres que aparecen en la lista, son 14, incluyendo a Félix, hay muy pocos que realmente no van a entrar al Salón de la Fama. Por ejemplo, Roger Clemens aparece en la lista. Técnicamente es un Salón de la Fama, lo que pasa es el tema de los esteroides. Curt Schilling, que también debería estar en el Salón de la Fama, pero bueno, ha decidido hacer comentarios un poco raciales y le quitaron esa oportunidad. Sisi Sabathia, que va a entrar al Salón de la Fama, lo que pasa es que todavía no ha sido elegible. Justin Verlander va a entrar al Salón de la Fama. Mickey Lolich sería el único que se queda fuera, que es indiscutible que no entrará al Salón de la Fama. Zach Greinke, Frank Tanama, David Cohn, Chuck Finley, Jerry Crossman, Javier Vázquez, Bartolo Colón, que es otro caso interesante para analizar, a ver si en el futuro entra al Salón de la Fama. El tema con Bartolo Colón es que fue suspendido por uso de esteroides y vamos a ver qué tanto le pesa eso. Y AJ Burnett, que es el otro caso que bueno, estaría en la lista y que no es indiscutible su presencia en el Salón de la Fama. El caso de Colón es interesante. Sí, el caso de Colón es interesante. Bartolo Colón empezó a lanzar en Grandes Ligas en 1997 y terminó de lanzar en 2018. Y si tú ves los números en general, bueno, su efectividad no es nada de otro mundo, 4.12, 247 victorias, que hoy en día es un número apreciable. Bueno, Marichal está en el Salón de la Fama con menos victorias que él. 188 derrotas, 3.461 innings. Volveremos a ver un pitcher de 3.000 innings lanzados en Grandes Ligas, muy difícil. Sí, está difícil. 2.500 ponches, pero bueno, que tampoco en 3.400 innings no es tampoco un gran número, pero es bastante. 14.655 humanos se le pusieron en el home y bueno, 38 juegos completos, 13 blanqueos. O sea, creo que, wow, que hay de todo, ¿no? Pero no creo, fíjate, yo no creo que él sea un pitcher que tenga números extraordinarios, que es lo que llaman, Colón fue lo que llaman un acumulador de números, pero no fue un pitcher, aunque tuvo un sayón, que fue el sayón que hablamos, que se lo quitaron a Santana. Fíjate, cuando tú te das cuenta y vemos los mismos numeritos del Hall de la Fama, en tinta negra, que recordamos son los lideratos, un averaje del Hall de la Fama tenía que tener 40 puntos, tuvo solo 11. En tinta gris, que es haber llegado en el top 10 de algunas categorías, oye, 140 él, el averaje 185. Hall de la Fama, el monitor del Hall de la Fama casi llega a 88, cuando el promedio es 100, y en los estándares del Hall de la Fama, 37, cuando el promedio del Hall de la Fama es 50. En los scores de similaridad, el más parecido en su carrera es Jack Morris, que sí está en el Salón de la Fama. Eso da cierta, o sea, a grosso modo vemos que sí tiene un casito incluso más sólido que el de Félix, por supuesto lanzó más tiempo. Y eso sí, es un tipo que tenía mejor mercadeo y mucho más simpático que Félix. Porque si bien Félix era un ídolo en Seattle, creo que el lanzar en Costa Oeste no le permitió ser más conocido fuera de la Costa Oeste, ¿no? Sí.
A propósito de eso, Sí. para presentar la entrevista que hicimos con Larry Stone, porque habla de todo eso y habla precisamente de un episodio donde Félix Hernández lanza en Boston y que es muy interesante porque él lo cubrió. Vamos a escuchar a Larry Stone, columnista del Seattle Times, hablando de las posibilidades que tiene Félix Hernández de llegar al Salón de la Fama de Cooperstown. Vamos a escucharlo y regresamos con más aquí en Dúo Deportivo. I think that one of the Venezuelan players that have a case to be inducted to the Hall of Fame is Felix Hernandez, with Bobby Abreu, and maybe Francisco Rodriguez has a case to be inducted. We need to discuss that with the persons that have the chance to vote for the Hall of Fame, and one of them is Larry Stone, columnist of the Seattle Times. And for me, it's a pleasure to talk with him about one of the cases of that I mentioned before, and it's Felix Hernandez, through with the Seattle Mariners for a long time, and Larry Stone has the chance to cover him for all of his careers. And for me, it's a pleasure to talk with him. Larry, welcome to my YouTube channel, and thank you for joining me. For me, it's a pleasure to talk with you. We talk a lot via email in the past few years, and for me, it's a pleasure to share this space with you. Well, it's a pleasure for me to be here, Marcos, and always happy to talk about Felix Hernandez, one of my all-time favorites to cover. Thank you, Larry. And for me, I want to hear your opinion about the case of Felix Hernandez to the Hall of Fame. I think that he had a very good career when he was in his 20s, and I think that he made a good run with the Seattle Mariners. He was one of the most impressive pitchers in his young ages, and I think that he has a case. Most of the people think that he maybe had some difficult years in the last years of his career, but I think that it's impressive that what he made from 2007 to 2014 or 2013, and it's impressive that what he made. What are your thoughts about him? Well, he was definitely headed on a Hall of Fame track throughout his 20s. You're right. I mean, he was probably the best pitcher in baseball for a 7-year span. But then, he just declined. There's no other way to put it. And his peak was ended in his 30s, and I think that's going to make him he's going to be a borderline candidate, someone that's can probably go either way. The guy I kind of compare him to is Johan Santana, who won those 2 Cy Young awards and looked like the best pitcher in baseball. And then he also started to decline in his 30s, and he didn't get much support for the Hall of Fame. He fell off the ballot. So I do fear that that's going to happen for Felix. He did not reach a couple of milestones that really helped voters. He didn't get 200 wins. He did not get 3,000 strikeouts. And I think that's going to hurt him. He certainly was headed for those. And those people who followed his career know that he should have 200 wins, because the Mariners did not give him much run support during his career. He lost a lot of 2-1 games, 1-0 games where he left with the lead and the bullpen blew it. So I'm not going to hold the wins against him. I'll take a good, strong look at his career when he becomes eligible. It's a shame that he didn't pitch these last 2 years where he could have built up his stats more. I was surprised he didn't pitch for the Braves in 2020 when he looked like he had a great spring training, and then the COVID hit. And then last year he got hurt again, and it just seems like he's done now. So it's going to be, he has a Hall of Fame case.
but I think it's going to be a tough road for him. I just think the way his career ended is going to really hurt him in the long run. One of the things that I checked before talking to you, Max Scherzer had 2,100 innings pitch in his career when he was 33 years old. And Justin Verlander had 2,300 innings pitch when he was 33 years old. That was the age that Felix Hernandez threw his last game in the major leagues. Felix Hernandez retired. I think that it's we can say that he already retired with 2,700 innings pitch. It's in today's baseball, managers take care a lot with the innings pitch in the younger ages of the pitchers, but the Seattle Mariners didn't take care in that kind of way with Felix Hernandez. He threw 249 innings when he was 24 years old, and I was checking. He's the only pitcher since 1988 to throw 249 innings when he was 24 years. So he made a good run when he was in his 20s. Some pitchers like Mike Scherzer, Justin Verlander were better when in their 30s. So do you think that should help to Felix? Yeah, I do think his durability is early in his career is a factor for sure. And, you know, it's hard to say the Mariners abused him because they did watch his pitch count. He never went over 127 pitches in a game, but he was sort of a victim of his own strength and durability, because I think logging so many innings at a young age came back to haunt him at the end of his career. I think he just ran out of gas when he was 31, 32. Guys like Scherzer and Verlander are still going. And, you know, and if Felix were still pitching at the level that they were, he'd be a no-brainer Hall of Famer. So, you know, there's some studies that show that pitchers who start before age 21 just don't have a long career. I think the only exception is Bert Blyleven, who made the Hall of Fame and was up when he was 19, like Felix was. So, you know, it's great to start your career at 19 and 20 and be a star like Felix was at 21, but it does take a toll on your arm, and I think it has on Felix. And, you know, I think people will give him credit for his durability. 200 innings, 250 innings year after year after year. Didn't miss any starts for, you know, the bulk of his career. But then when he did start, those innings just piled up, and I think, you know, he was unable to maintain that into his 30s. And I think so. It will help him in a way, but it will also hurt him just because if he doesn't have the longevity. One thing that I also think about Felix, you say that he's unable to get to 200 wins, and he also was unable to get 3,000 strikeouts. Do you think that kind of criteria maybe change over the course of the years? Because right now the teams are very careful with the pitchers and limit their innings. We saw that Dave Roberts a few days ago take care of Clayton Kershaw when he was throwing a perfect game. So these kind of things happens in the baseball right now. So do you think that maybe that could help him because maybe the criteria of the voters maybe change? I think that's a good point, Marcos. Particularly with the wins. You know, 300 wins used to be the standard for the Hall of Fame. I think Randy Johnson was the last 300 game winner. Most people think there'll never be another 300 game winner for the reasons that you cite. The managers are being very careful with their pitchers. It's a 5-man rotation. You know, the bullpens are much more used nowadays. So, you know, Roy Halladay got into the Hall of Fame with, I think, 204 wins. I think 200 is the new standard. And as I said, if you look deeper into Felix's numbers, you'll see that
he really should be much closer to 200 wins. Those of us who followed him every day know that his totals were kept down for a variety of reasons by the Mariners and their lack of offense and such. The strikeouts, I think that that's still going to be a pretty good standard. The 3,000, just because pitchers are getting so many more strikeouts now. Hitters are striking out an awful lot. One factor that we haven't brought up is that I really believe Felix should have 2 Cy Youngs instead of 1. In 2015, when he lost to Corey Kluber, he finished second. I was at the press conference when Felix was there, and they thought it was going to be a press conference to announce that he had won, and everyone was just stunned when they announced Corey Kluber had won. I think if he had that second Cy Young award, that would really, that would help his case. Calling him a 2-time Cy Young award winner is just more powerful than a one-time. Although it didn't help Santana, who also won 2 Cy Youngs. But it's a shame he didn't win that Cy Young, which I really honestly believe he deserved. And he could have had 3 because he finished second another year. I believe it was to Greinke, but I'm not sure, early in his career. So he had 2 seconds and first. If he had 3 Cy Youngs, that would have really bolstered his case. I wrote a tweet talking about this a few days ago. And some people compare Felix Hernandez to Curtis Goodwin because he made a run very similar to Curtis Goodwin, and Curtis Goodwin also suffered a decline in his early 30s. And what do you think about that? Do you mean Dwight Gooden? Is that who you're talking about? Yeah. Okay. Sorry. Sorry. That's all right. Curtis Goodwin was a mediocre outfielder. Yeah. That's all right. Yeah, that's a good comparison. I was just starting my career when Dwight Gooden broke in, and I would have bet every penny that I had that he was going to be a Hall of Fame pitcher. I mean, he was unhittable his first 2 or 3 years. I think his 1985 season is the highest WAR by anyone since Babe Ruth, and higher than Bonds, higher than DiMaggio, anybody. So, I mean, he was spectacular. And then it's a good comparison, I think. Although Gooden's downfall was more from things like, drugs and things like that. And he was still a good pitcher later in his career, but not a Hall of Famer. So, I mean, there are a few of those in history that looked to be on a Hall of Fame track and then just got off track. You had the chance to cover the Felix all of his career. What is the most impressive thing that you saw on his career? I covered his perfect game, which was really a highlight of my career, because I've covered baseball for almost 40 years and I had never covered a no-hitter, and then he pitched that perfect game, and that was a real thrill for me, and obviously for him to be a part of. I just appreciated his just the person, that kind of his personality, his upbeat personality. He was really a pleasure to cover. Really liked Felix personally. But I think pitching wise, just his ability to throw that pitch that was, no one really knew kind of what it was. It was a changeup, slider, knuckle curve kind of thing. But just when he was throwing in the high 90s, and then he could come back with that changeup type pitch in the low 90s. He was virtually unhittable. I remember some games at Yankee Stadium where they were just in awe of him. I think the favorite game I covered of him was when in Fenway Park he faced Daisuke from Japan, who was making his first start at Fenway, and all the attention of the baseball world was on Daisuke.
Daisuke Matsuyama, and Felix ended up pitching a one-hitter with about 15 strikeouts and took a no-hitter into the seventh. Next to his perfect game, that was the most dominant game I saw Felix pitch, and he totally took the spotlight away from Daisuke, and in a lot of ways that kind of put him on the map, because all the East Coast writers were there and they saw how great Felix was. Do you talk with another of your our colleagues, another voters, about Felix case? Yeah, we discuss it. I hate to, but I think most people think that he's going to fall just short, just because his career ended so abruptly. And if you look at his last 3 or 4 years with the Mariners, they weren't very good. He started to decline. He had health issues. His last really dominant year was 2015. So it's been 6 or 7 years. And unfortunately, I think people will sort of remember that. Do you think today that you will vote for Felix, or do you think that he fell short? It's a good question. I try not to make my decision until the time comes, and I'll dive into it. Then I can honestly say I think there's a chance I might vote for him, but I can't say for sure that I will. I'll need to look at it in the context, like you said. Perceptions of numbers change. The 169 wins might look better in 5 years. The strikeouts might look better. So I won't say definitively. I have a very open mind on it. El punto que habíamos tocado un poquito me parece interesante, no sé si tocarlo o ustedes decían, lo que estamos hablando, Marco, de que, por ejemplo, Freddy Hernández, cuando estaba joven, o sea, hizo todo más que todo en su juventud, pero, por ejemplo, Verlander, el otro, Searcher, fueron peloteros que alcanzaron su mayor potencial cuando eran un poco mayores, un poco más experimentados. Y estamos conversando, Frank, sobre que es la transición del béisbol, como el béisbol fue trascendiendo en los perfiles de los peloteros. Quizás cuando firmaron a Searcher, era un pelotero, era un perfil, los equipos buscaban otro tipo de pelotero, que de repente la recta en su tiempo, una recta veraje era de 92, 93, y de repente en los tiempos de Félix Hernández con su perfil, en estos tiempos nuevos, en una actividad, era un perfil de pelotero totalmente diferente a lo que habían sido firmados antes, que es lo mismo que tú dices con lo que es la vieja escuela, la nueva escuela, el pasado, el presente. Lo que tú estás hablando de Bartolo Colón es un tipo que ha acumulado tantos números que si el béisbol no hubiese cambiado tanto como ha cambiado, él definitivamente fuera un salón de la fama instantáneo. ¿Sí me entiendes? Por su longevidad, por todos los números. Pero en que son víctimas los peloteros que se quedan en el salón de la fama, que no entran, porque le sacan estadísticas del WAR, le sacan estadísticas que se les está hablando, que si 180 se quedan 110, ¿sí me entiendes? Entonces, cuando van al fondo, al detalle, se quedan mucho afuera. Creo que Félix no tuvo la tormenta perfecta para entrar en el Salón de la Fama. Aunque hay que hacerse una pregunta, con 36 años, Félix está retirado. Pudo haber lanzado con Magallanes. No quiso lanzar, no le gustó lanzar o no estaba en forma. Si Félix está retirado, tuvo una de las grandes carreras de venezolano en la historia. Si no está retirado y todavía tiene un segundo aire, cosa que dudamos, pudiera tratar de maquillar esos números, pero la inactividad en un brazo con 2.700 innings lo hace ver cuesta arriba. Félix, por mucho, es el pitcher derecho venezolano más importante de la historia. Es más, ¿vendrá un Félix Hernández de nuevo pronto?
quizás un Johan Santana con Luzardo, quizás Pablo López, pero es muy temprano para esperar, digo, para empezar a conversar de eso. Lastimosamente, Félix, para mí, queda fuera de las papeletas del del Hall de la Fama, quizás en su segunda oportunidad, como muy lejano. Yo diría que creo que hay que analizar la carrera de Félix Hernández con un poquito más de justicia. Creo que lo estamos castigando por cosas que están fuera de su control. Es un hombre que lanzó, e insisto en el punto, 2.700 innings a los 33 años, cosa que solamente 7 lanzadores han conseguido, y algunos de ellos están en una élite como Nolan Ryan, bueno, que sucede una vez cada 100 años. Un lanzador que tenga esa durabilidad y esa fuerza de lanzar tantos episodios, como el caso de Greg Maddux, que también lanzó una cantidad enorme de innings, pero ni siquiera Greg Maddux a los 33 años tenía esa cantidad de episodios. Randy Johnson, que lanzó más de 4.000 innings a los 33 años, tenía 1.000 episodios menos que Félix Hernández. Creo que se le exigió mucho a Félix temprano en su carrera y creo que se le está castigando por eso. Sin embargo, creo que fue un pitcher precoz que marcó una trayectoria muy importante a una edad en la cual muchos jugadores están empezando su carrera. Él ya era un pitcher establecido, ya era una estrella, ya era una figura en Seattle y ya estaban construyendo un equipo alrededor de él para tratar de ganar una serie mundial. Lastimosamente, Seattle nunca pudo conseguir ese equipo que apoyara y respaldara a Félix Hernández, y por eso vemos que su currículum tiene tantas derrotas y tan pocas victorias que pudiera pesarle al Salón de la Fama. Sin embargo, yo sí creo que es injusto clasificarlo así porque además fue un pitcher que dominó en su generación, que fue uno de los mejores pitchers de su época, junto con Clayton Kershaw, junto con Max Scherzer, junto con Justin Verlander, y creo que sin duda le pasó factura el hecho de que le cansaran el brazo y no le cuidaran. Yo sí creo que los Marineros de Seattle no fueron cautelosos con él y no le cuidaron el brazo, y por eso puso en riesgo su longevidad. Pero eso no es su culpa. Él al final hizo lo que le mandaron, dominó la liga, fue campeón en efectividad varias veces, ganó un Cy Young, peleó por otros 2. Larry Stone dice que debieron darle ese segundo Cy Young en 2014 cuando lo ganó Corey Kluber. Bueno, eso es debatible, pero al final estuvo peleando, al final fue un pitcher que estuvo ahí, finalista en el Cy Young en varias oportunidades, que agarró votos para el premio, que fue sin duda uno de los mejores de su clase, y por eso yo sí creo que habría que analizar el caso, y si lo pongo en paralelo, creo que también sería un caso similar a Bo Abreu, que también pienso que debería estar en el Salón de la Fama, y no lo está porque, bueno, quizás en la época donde jugó Abreu no se medían las cosas que hoy se miden, y que si él jugara Abreu en la época actual, quizás la evaluación con él fuera totalmente distinta. Incluso su valor como pelotero creo que fuera considerado de otra manera. Yo por lo menos sí creo que Félix Hernández fue un gran pitcher, que estuvo en la élite y que, bueno, lastimosamente lo estamos castigando porque fue tanto el esfuerzo que hizo entre los 20 y los 28 años que quedó sin gasolina, pero al final eso pues no creo que sea su culpa, simplemente es la forma como lo usaron los Marineros de Seattle. Félix Hernández está en su tercer año ya de retiro de alguna manera, y creo que quedan 2 años para que aparezca en la papeleta. Vamos a ver si consigue incluso capaz más apoyo que Johan Santana, que no pudo avanzar de la primera boleta, cosa que también creo que es injusto, y ahora su caso pasa al comité de veteranos en 2027, si no me equivoco. Ojo con Santana en el comité de veteranos. Sí, Tiene cuidado. números parecidos a los de Koufax. Sí. Yo me quedo con la idea, obviamente todos vamos a recordar quién fue como Félix Hernández. He tenido la oportunidad de tenerlo cerca y sé que es una buena persona, sé que es una persona muy
y eso es bonito. Ahora, como pelotero, definitivamente es una reseña para nosotros, es una referencia para los venezolanos, para Latinoamérica, y es definitivamente el voz de la fama de los venezolanos. De eso no hay duda. Me quedo con la idea de que como no está retirado, esperemos, nunca sabe, le den ganas de volver y bueno, complete lo que necesita. De todas maneras, igualmente lo admiro, lo respeto y de verdad que nos hizo vivir bastantes momentos emocionantes con su carrera y eso es lo mejor, como siempre. Nos hizo disfrutar mucho, estuvimos pendientes de su carrera, se destacó dentro de un país donde hay mucha gente buena y bueno, eso es lo que realmente es feliz. Así que bastante privilegiados somos de haberlo visto lanzar y bueno, recordaremos la mejor de la persona. Como dato curioso, Félix Hernández solo ganó un juego en Venezuela y se lo ganó al Magallanes, equipo con el que lanzó apenas 10 innings y no pasó nada con los Navegantes. Así que un placer, Marcos, un placer, Eduardo, haber estado con ustedes en el Beat Writer en este capítulo. Y bueno, es debatible si será Miguel Cabrera el primer aragüeño en el Salón de la Fama o con el favor de Dios pudiera ser el tercero vía Comité de Veteranos Concepción, que creo que se lo merece, y quizás el caso de Abreu, que lo veo difícil porque el problema de Abreu es que fue muy bueno en muchas cosas y no excepcional en un par de cosas. Así que hasta una siguiente oportunidad, un placer. Un placer compartir con Gracias, ustedes, Marco, Eduardo. gracias, Frank. Gusto de estar aquí compartiendo con ustedes y nos vemos en la próxima. Gracias, Eduardo, por tomar tu tiempo para compartir tus conocimientos y a ti, Fran, también. Y gracias por compartir con nosotros aquí en The Beat Writer. Recuerden suscribirse debajo de la pantalla del video, darle a la campanita para que les lleguen las notificaciones. Y también recuerden que si prefieren escuchar estos episodios en lugar de verlos en YouTube, pueden ir a Spotify o a cualquier reproductor de podcast y ahí buscan Dúo Deportivo y ahí le va a aparecer todos estos episodios. Gracias por acompañarnos. Eduardo Villasís, Fran Monroy y un servidor, Marcos Grunfeld. Hasta una próxima ocasión.